La difusión de información de interés general para la población. La Sociedad Suiza de Paysandú, en un aporte más a la cultura, todos los martes por Radio Felicidad a las 15:30 horas. Un espacio de difusión de tradiciones helvéticas y temas de actualidad de nuestra casa social. Buenas tardes, estimados radioescuchas. En esta oportunidad les saluda Claudia Severnini Bravi. Este martes 8 de julio queremos dar un paseo junto a ustedes. Los llevaremos a la capital del país, a Montevideo, a la zona en la que se encuentra el querido Estadio Centenario, símbolo de una de las pasiones de los uruguayos, el fútbol. Encontraremos allí un monumento de grandes proporciones, el monumento a la carreta, realizado por descendiente de suizo, un artista que creció entre dos mundos, José Belloni Garaycoechea. Hijo de un suizo del Ticino y de una vasca española, Belloni vivió entre Europa y Uruguay desde muy joven. A los 8 años se trasladó con su padre a Lugano, donde comenzó su formación artística. Estudió en la Escuela Cantonal de Arte y más tarde en la Academia de Múnich, participando en exposiciones en Roma, Ginebra, Budapest, entre otras ciudades europeas. Esta formación cosmopolita le dio una técnica refinada, pero su inspiración más profunda siempre fue el alma uruguaya. Un maestro y un creador incansable. A su regreso a Montevideo, Belloni se dedicó tanto a la enseñanza como a la escultura. Fue profesor en el Círculo Fomento de Bellas Artes y más tarde en la Facultad de Arquitectura, donde formó generaciones de artistas. Pero su verdadera pasión estaba en el taller, donde moldeaba con sus manos la historia y la identidad del país. Obras que hablan de nosotros. Entre sus esculturas más emblemáticas se encuentran La Carreta, ubicada en Parque Valle, una escena poderosa de bueyes y peones que rinde homenaje al trabajo rural. La Diligencia, ubicada en el Prado, otra obra monumental que retrata el transporte y la vida del interior. El Entrevero, ubicado en Plaza Favini, una representación vibrante del cruce de culturas y luchas en la formación del Uruguay. El Aguatero, Ancina, Rodó, Blanes, María Eugenia Baferreira, esculturas que celebran figuras clave de nuestra historia y cultura. También dejó su huella en el Palacio Legislativo, con criátides y relieves que decoran el Salón de los Pasos Perdidos. Aunque profundamente uruguayo en su temática, Belloni fue reconocido internacionalmente. En 1910 obtuvo medalla de plata en la exposición del Centenario en Buenos Aires. En 1954 volvió a Europa para exponer obras inspiradas en las tradiciones camperas del Uruguay, mostrando al mundo la riqueza de nuestra identidad. José Belloni falleció en 1965 a los 83 años, aún activo en su taller. 2 años después, se inauguró su obra cumbre, El Entrevero, como símbolo de la fusión de culturas que dio origen a nuestra nación. Hoy, al pasar junto a una de estas esculturas, no solo admiramos su talento, ya que Belloni no solo esculpió bronce y piedra, esculpió la memoria de un país. Podemos encontrar parte de sus obras, aunque de menor tamaño, reproducciones de esas grandes que engalanan la capital en el Museo Casa Lavalleja. En el primer piso se encuentra una réplica, por ejemplo, del monumento a la Diligencia de Belloni. En pleno corazón de la ciudad vieja en Montevideo, sobre la calle Zavala, muy cerca de otra obra arquitectónica de un suizo del Ticino, Bernardo Poncini, hermano del artífice de tantas obras de nuestra ciudad, Francisco Poncini, se alza una joya patrimonial que ha resistido el paso del tiempo, la casa del general Juan Antonio Lavalleja. Este edificio,
hoy sede del Museo Histórico Nacional, fue construido en el año 1783 por encargo del comerciante Manuel Cipriano de Melo y Meneses. Esta casa, de 2 plantas, fue testigo de los vaivenes de la historia nacional. Tras la muerte de su primer dueño, pasó a manos de su familia hasta que en 1830 fue adquirida por el general Lavalleja, figura clave en la independencia del país. Allí vivió con su esposa e hijos hasta su fallecimiento en 1853. De residencia privada pasó a convertirse en Museo Nacional. La casa permaneció en manos de los descendientes de Lavalleja hasta 1941, cuando fue cedida al Estado. A partir de entonces, se emprendió una cuidadosa restauración para devolverle su carácter original. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1975 y desde el 2016 vuelve a recibir visitantes con sus salas de exposiciones renovadas. Su estructura gira en torno a 2 patios abiertos, carpintería, rejas y pisos que mantienen la esencia del siglo XVIII. Fachada sobria y elegante, refleja la estética de la época, con balcones de hierro forjado y arcos escarzanos. Durante las obras de restauración se descubrieron pinturas murales originales y un mapa de Italia ocultos bajo capas de empapelado. Estas obras fueron restauradas por artistas como Miguel Banzo y Piero Bernini, devolviendo a la casa parte de su esplendor original. En las mismas se ven imágenes realistas de personajes de la literatura y de la época de esplendor de Grecia. Ofrece exposiciones temporales y permanentes, como la colección Bien Criollo de Roberto Bautón. También alberga la biblioteca y archivo del Dr. Pablo Blanco Acevedo, así como una valiosa colección de manuscritos. En la misma actualmente se exhibe una muestra culinaria de Uruguay, con artefactos tan recordados para quienes hemos crecido en este país, algunos de los cuales aún se encuentran en nuestras casas y cumplen sus funciones a la perfección, lo que da muestras de su gran utilidad y calidad de sus materiales. Lecheritas de aluminio, en las que se aprovisionaba a la ciudad, casa por casa, así como hornus primus, junto a cubeteras de acero, y lo más valioso, vajillas de presidencia con el escudo nacional, fechadas en 1850, así como vasos con los retratos de dirigentes políticos y una amplia colección de bombillas criollas confeccionadas en plata. Se encuentra a su vez menúes y fotos de los encuentros de dignatarios políticos en importantes salones de la capital montevideana. El menú, fiel al estilo de la época, es de inspiración francesa. A comienzos del siglo XX, Uruguay vivía una época de transformación y modernización. Montevideo en particular se perfilaba como una ciudad cosmopolita, influenciada por las corrientes culturales y sociales que llegaban desde Europa. Esta influencia se hacía sentir con fuerza en la gastronomía, en las casas de familias acomodadas, en los cafés del centro y en los hoteles de prestigio. Los platos típicos europeos eran parte del menú cotidiano y no era raro que los menúes estuvieran escritos en francés. En ese entonces la cocina francesa era considerada la cúspide del buen gusto y la sofisticación. Tener un menú redactado en francés no solo era una moda, era una declaración de estatus. Palabras como potage, entrée, plat principal y dessert adornaban las cartas de restaurantes y las invitaciones a cenas formales. Incluso en los hogares de clase media alta se imitaban estas costumbres y muchas cocineras aprendían a preparar platos con nombres franceses, aunque adaptados a los ingredientes locales. Platos europeos en clave uruguaya. Entre los platos más comunes en esa época se encontraban coq au vin, pollo al vino, adaptado con aves de corral locales, filet de pescado a la manteca, usando pescados del Río de la Plata, estofado de carne vacuna, muy similar a los guisos criollos, tarta de manzana,
que convivía con postres como el dulce de leche casero. También se incorporaban platos italianos como pastas rellenas y risotos, y recetas españolas como la paella o el puchero, que mezclaban con ingredientes criollos y técnicas locales. La comida no era solo alimento, era un ritual social. Las familias se reunían en torno a mesas bien servidas, con vajillas importadas, copas de cristal y manteles bordados. El almuerzo del domingo o la cena formal eran ocasión para mostrar cultura, hospitalidad y buen gusto. En los hoteles y cafés más elegantes, como el Hotel Carrasco o el Café Tupinambá, los menús en francés eran parte del encanto europeo que tanto atraía a la élite montevideana. Aunque hoy los menús en francés ya no son la norma, muchas de esas recetas y costumbres siguen vivas en la cocina uruguaya. La influencia europea se fusionó con lo criollo. Muchas recetas típicas, sobre todo las que tienen como ingrediente principal la harina de maíz, proceden también del país de Europa, Suiza. Para quienes valoran la historia, el arte y la elegancia de tiempos pasados, en la misma zona encontramos el Museo Casa de Taranco o Palacio Taranco, que ofrece una experiencia única. Inaugurado en 1972, el museo no solo es un espacio de exhibición, es una residencia detenida en el tiempo. Permite asomarse a la vida cotidiana de una familia aristocrática del Montevideo de principios del siglo XX. La antigua residencia de los Ortiz de Taranco conserva intacta su atmósfera original. Caminar por sus habitaciones, muchas de ellas abiertas al público, incluida la cocina, es como ser invitado a una visita privada. Cada rincón revela detalles que permiten imaginar la vida doméstica de una familia que supo rodearse de refinamiento y cultura. Fueron los primeros en poseer un sistema de calefacción centralizado con calderas en el subsuelo. Los materiales y acabados de la casa son una obra de arte en sí mismos. Pisos de roble estilo Versalles en los salones principales, columnas, jardineras y escalinatas en mármoles traídos de Génova, boissier, vitrales, molduras y rejas forjadas con maestría, mobiliario diseñado por la prestigiosa Casa de París, comedor adornado con 7 tapices de abusón enmarcados en dorado. El museo alberga una impresionante colección de arte europeo con obras de grandes maestros como pinturas de Rivera, Vázquez, esculturas de Bouchard y una impresionante pieza de mármol de Beignet. Una reproducción en seda de la rendición de Breda de Velázquez de 3 por 5 metros, tejida por la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Además exhiben objetos de lujo como cristales, porcelanas, relojes, espejos, luminarias y bronces del siglo XIX y XX. A la salida encontramos un museo que pertenece al MEC y cuenta con el apoyo y el reconocimiento de la UNESCO, un rincón dedicado a la arqueología. El museo sorprende con una colección arquitectónica que incluye cerámicas, vidrios y bronces grecorromanos, piezas egipcias, cerámicas iraníes. No se pueden tomar fotos, pero tienen piezas de gran valor arquitectónico del siglo V, adquiridas a un coleccionista italiano que las ofreció al gobierno uruguayo y que luego se amplió por una donación privada. Construida en la parte baja del Palacio Taranco, comparte una pared con esta casa señorial, que es la del terreno original del Teatro de la Comedia, derrumbado en 1878, y que 100 años después se inauguró en este mismo lugar esta muestra arqueológica que le rinde un breve homenaje con la pared descubierta de piedra de ese teatro emblemático de la ciudad de Montevideo por ser el primero de la misma. Más allá del acervo permanente, el museo organiza espacios y exposiciones temporales, como fue el caso que se realiza en estas semanas de vacaciones de julio. Como vemos, la visita nos habla de la historia uruguaya, que también es historia de Suiza, de Francia, de España, de Italia, de Argentina.
porque Uruguay es todo eso. Y en este contexto, las colectividades unidas del departamento, este próximo sábado, en la ciudad de Paysandú, realiza su primera cena de integración, momento que impulsará nuestros lazos, primero como uruguayos y luego como descendientes y representantes de cada comunidad que contribuyó a hacer la identidad oriental. Esperando que este paseo por los recuerdos haya sido de vuestro agrado, agradecemos en nombre de nuestra querida Casa Suiza de Paysandú este espacio Radio Felicidad, baluarte cultural del departamento. Me despido fraternalmente hasta un próximo encuentro. La Sociedad Suiza de Paysandú en un aporte más a la cultura todos los martes por Radio Felicidad a las 15:30 horas. Un espacio de difusión de tradiciones helvéticas y temas de actualidad de nuestra casa social. Servicio a la comunidad. Un espacio cedido por Radio Felicidad como aporte a la difusión de información de interés general para la población. En el aire, Radio Felicidad. Las 24 horas de día y de noche, todo el año. Seguimos creciendo. La gente nos escucha cada vez más, porque nosotros escuchamos a la gente. Somos Radio Felicidad.